Muy bien. Quiero compartir entonces con ustedes esta presentación denominada Psicoterapia para el o la psicoterapeuta. Mi nombre es Fabio Vega Galdós, soy médico psiquiatra, soy psicoterapeuta del Departamento de Salud Mental en Familia del Hospital Emilio Valdizán. Lo primero que necesitamos reflexionar es ¿por qué este tema, no? ¿Por qué hablar sobre psicoterapia para el psicoterapeuta? Y no solamente intentar de buscar una razón, que es lo que el por qué nos evoca, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué trabajar este tema? ¿Para qué el psicoterapeuta tendría que hacer psicoterapia? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? Entonces, una primera razón que aunque parece muy sencilla, durante el desarrollo de la presentación vamos a explicar por qué tiene complejidad, es que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Cuando nosotros intentamos invitar a una persona a que tenga bienestar, nosotros mismos necesitamos tenerlo para que esa invitación sea potente, sea genuina. De tal manera que necesitamos reflexionar sobre qué tanto nosotros nos encontramos bien desde el punto de vista de la salud mental para invitar a otras personas a lograrlo. Y ese sería efectivamente el objetivo. ¿Para qué conversar de esto? ¿Para qué una persona que está haciendo ya una formación en psicoterapia o que ya la terminó necesita reflexionar sobre su continuidad? Para hacer un estímulo constante y potente de invitación al cambio y a su vez al bienestar. Sea en una intervención individual, como la podrían hacer psicoterapeutas individuales, o invitación al cambio y bienestar en las relaciones, en una familia o en un grupo, etcétera. Antes de seguir avanzando, necesitamos entender que el psicoterapeuta está dentro de un sistema, no está solo. Y está dentro de un sistema que es el de profesionales de la salud mental. Los profesionales de la salud mental están dentro de otro sistema que es de los profesionales de la salud en general. Y los profesionales de la salud en general en algún momento han sido estudiantes de ciencias de la salud. Y los estudiantes de ciencias de la salud forman parte de la población en general. Esto que podría ser una verdad de perogrullo, es necesario tenerla en cuenta porque el o la psicoterapeuta está dentro de la población general, está dentro de la sociedad, está dentro de lo que son las interacciones familiares, microsociales, macrosociales, y se ve afectado y afecta también con su presencia los entornos en los cuales está. La terapia sistémica en general, la teoría general de los sistemas nos dice que todos somos sistema miembro de otro sistema o somos un sistema que abarca otros subsistemas, supra y subsistema a la vez. Entonces, si analizamos que estamos dentro de un sistema, tendríamos que ver cómo está la salud mental de la población en general, ¿no es cierto? Porque de ahí se va a ir en cascada todo lo que determina hasta nosotros. Este cuadro se presentó en el año 2010, es una lámina del doctor Javier Saavedra, el jefe de investigación en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado de Yonoguchi, en donde está la gráfica del resumen de los estudios epidemiológicos de salud mental que se hizo en población general del año 2002 hasta el 2010. Y acá vemos arriba prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico según la CI-10. ¿Qué es lo que nos dice esta estadística? Que 1 de cada 3 peruanos en algún momento de su vida va a tener algún problema identificable como un trastorno en la clasificación internacional de enfermedades. Y ustedes ahí pueden ver pues que hay regiones que por obvias razones tienen mayor incidencia, ¿no? Estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Puerto Maldonado, estamos hablando de Tumbes y etcétera. Sin embargo, ustedes podrán decir, bueno, esta es la población general, las personas que acceden a estudio, los que logran capacitarse, quizás estén mejor. Esta lámina es mucho más actual, tiene datos del año 2016 y se está presentando en este último año de la pandemia a través de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y creo que la mayor parte de ustedes lo conocen. ¿Qué dice? Que en el Perú de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental. 10 de las mujeres alguna vez unida ha tenido o es víctima de violencia. De cada 100 personas o de cada 100 niños, 20 tienen un problema de salud mental y solo 2 de cada 10 personas
que requeriría un tratamiento de salud mental reciben algún tipo de atención, ¿no? Estamos hablando 1 de cada 5 adultos, 1 de cada 10 mujeres sometida a violencia, 1 de cada 5 niños y 2 de cada 10 que acceden a la atención. Y acá ustedes ven la carga de enfermedad, donde los trastornos mentales y el comportamiento, que es lo que está arriba, tiene más o menos una, un impacto de casi 25.000 años de vida saludables perdidos. ¿Qué cosas son las AVISA? Años de vida saludable perdido es una sumatoria de años que se viven afectados por la discapacidad de una enfermedad y los años de vida perdidos cuando alguien fallece antes de lo que su expectativa de vida se plantea en la sociedad por causa de la enfermedad. Entonces estamos hablando de que si sumamos los años de vida que pierde un ser humano, más otro ser humano, más otro ser humano, y así juntamos toda esta cantidad de años, en el Perú se pierden casi 22.000 años de vida saludable por trastornos mentales del comportamiento. Entonces tenemos algunas preguntas desafiantes, ¿no? ¿Será que 1 de cada 5 terapeutas tendrá un problema de salud mental? Recuerden lo que vimos hace un momentito, ¿no? Los terapeutas, los psicoterapeutas están dentro de la sociedad. Nadie dice que nosotros seamos inmunes a esa estadística. ¿Será que 1 de cada 10 terapeutas mujeres mantiene una relación con violencia? ¿Será que 1 de cada 5 terapeutas tiene o tendrá un hijo con problemas de salud mental? ¿Y será que 2 de cada 10 terapeutas que requiriendo una ayuda no recibe? Esto sería en función de las cifras que la sociedad nos plantea para los peruanos. No tenemos ninguna información que los terapeutas estemos inmunes a lo que la sociedad vive. Es cierto que en el proceso de capacitación uno comienza a darse cuenta de algunos problemas y puede buscar ayuda. Pero también es cierto que los profesionales de la salud muchas veces somos los más renuentes a pedir ayuda por el estigma que esto genera. Lo dejo como una reflexión. Lo que sí es cierto es que en estudios que se han hecho, por ejemplo en médicos, este es un estudio que hicimos hace unos años, cuyo principal autor, el doctor Eden Galán Rodas, actualmente es el secretario del Interior del Colegio Médico, hicimos un estudio en el cual se entrevistaba a todos los médicos que iban a empezar el CERUMS, que es el inicio de la carrera profesional. De 493 médicos encuestados, eran un total de 1,000 y tantos, se tuvo más o menos un 40% de muestra, se observó que el 26% de varones y el 22% de mujeres tuvo un uso problemático de alcohol. 39% puntuó para cualquier tipo de dificultad, sea depresión o consumo de alcohol en exceso. Y los problemas de salud mental son muy comunes entre los médicos que se disponen a iniciar el CERUMS. ¿Qué se hizo entonces? Se aplicaron 2 escalas, uno para uso problemático de alcohol y otro para depresión. ¿Qué se encontró? Que casi el 40% tenía algún indicador de indicio de que había problemas, tanto uso problemático de alcohol como depresión, un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el inicio de la carrera profesional, por lo que este estudio plantea, 4 de cada 10 médicos ya tienen un problema de base, o de depresión o de abuso de alcohol. Y ese es el inicio de la carrera. En ese momento nos planteamos cómo será con otras profesiones, enfermería, profesionales de obstetricia, psicología, tecnólogos médicos. No se logró realizar, pero en realidad no teníamos ninguna literatura que contradijera el hecho de que los médicos seamos una especie rara en la cual nos afectamos solamente nosotros. Lo más probable es que los otros profesionales tengan cifras o quizás hasta más altas. ¿Qué cosa es lo que también hemos visto en otro estudio? Esto ya es mucho más reciente. El doctor Alberto Pérez en la Facultad de Medicina de Fernando hizo un estudio en el año 2019 tomando como datos otras encuestas que había hecho durante toda la década anterior. Y en las 5 escuelas, los que conocen San Marcos, la Facultad de Medicina, sabrán que la Facultad de Medicina tiene 5 escuelas: tecnología médica, nutrición, enfermería, obstetricia y medicina. Se hizo una encuesta y los resultados fueron que del total de alumnos de primer año, de la totalidad de que fueron evaluados, 7.5 tenían intento suicida, 18.9 conducta disocial, 21.9 pensamiento homicida, 4.8 problemas con el alcohol, 8.5 problemas de depresión, 3.2 angustia.
y casi el 30% tenían un bajo nivel de resiliencia, ¿no? O sea, ya no estamos hablando del inicio de la carrera profesional, sino estamos hablando del inicio de la carrera en su función de estudios, ¿no? Y todos sabemos que las carreras de salud son carreras estresantes, carreras competitivas, ¿no? Sea la especialidad, sea, perdón, la profesión que sea, ¿no? Entonces, estamos hablando que quizás los profesionales de la salud no solo estemos dentro de esa estadística que mostré al inicio, sino que estemos peor aún, porque estas cifras son más altas de lo que hay en la población general. Se entiende por el nivel de estrés que tenemos. Ahora, ustedes ya suman el trabajo diario con contratos CAS, con contratos de terceros, con dificultades de clima organizacional, con problemas de acceso a los servicios, con dificultades en el pago, con retrasos en el pago, con problemas de interacción con la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos nosotros como profesionales de la salud y más aún los terapeutas. Entonces, el ejercicio responsable y ético de la psicoterapia requiere que la persona que pretenda hacerlo tenga bienestar. Es una responsabilidad y es un compromiso ético. No es cuestión de que me gusta y como es interesante lo hago. Tiene un impacto, empezando por la calidad de vida que tengo yo y la salud mental, el bienestar que tengo yo. ¿Por qué es importante entonces que una persona que ya se capacitó, que está haciendo psicoterapia, continúe con el proceso o mínimamente tenga supervisión periódica? Porque se requiere una perspectiva experta. No es una perspectiva solo conocedora, es una perspectiva experta. Saber solucionar nuevos problemas, que sea panorámica como para poder entender problemas de interculturalidad, intergeneracionalidad, problemas de adaptación tecnológica, dificultades de adaptación de crisis, etcétera, etcétera. Una visión externa a mí y contextualizadora que difícilmente se adquiere por uno mismo, ¿no? Es como verse la espalda, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nunca van a poder verse la espalda directamente. Van a necesitar o un espejo y lo que van a ver es el reflejo de su espalda, o van a necesitar que alguien que esté detrás suyo les diga qué hay en su espalda, o que le tomen una foto y ver la foto. Pero con sus propios ojos nunca lo van a poder hacer. Tendrían que romperse el cuello y antes de lograrlo ya estarían muertos. Entonces, esa perspectiva externa y contextualizadora de alguien también experto es necesario para poner en contexto lo que vivimos. Y hemos dicho que no es posible brindar aquello que no se posee. Y además porque la psicoterapia es una decisión autónoma, no es una obligación. Nadie está obligado a cambiar. Nadie. Ya hemos dicho en varias de estas asesorías que si la emergencia, la consulta externa, una hospitalización podría ser algo muy necesario y obligatorio por una situación de crisis, la psicoterapia no es obligatoria. La psicoterapia puede ayudar muchísimo y puede consolidar muchos cambios, pero no es obligatoria. Requiere motivación, requiere decisión de cambio. No se puede obligar a una persona a hacer psicoterapia. Entonces, yo como terapeuta necesito entender que por más sutil que sea mi coacción, por más buena intención que tenga mi inducción, por más emocionalidad que yo me plantee, necesito entender que las personas somos autónomas y cada quien necesita tomar su decisión. Y por supuesto tomar las medidas necesarias de protección, tanto legales como limitantes geográficamente que impliquen los delitos. Pero yo necesito entender de que no voy a cambiar a nadie. Yo no tengo ese poder. Nadie lo ha tenido nunca en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que puede haber invitaciones al cambio tan potentes que generen una posibilidad de reajuste tanto individual como familiar. Y esto uno lo va entendiendo cuando va reflexionando sobre lo que significa para uno mismo la ayuda. ¿Para qué quiero ayudar a esta familia? ¿Para qué quiero ayudar a esta persona? ¿Qué es la psicoterapia? Nuevamente, invitación al cambio. Si queremos recordar durante toda la presentación un concepto fundamental, es que nosotros no cambiamos, sino que invitamos a alguien. Y la habilidad que necesitamos es desarrollar una invitación que sea lo suficientemente potente como para generar una serie de cambios, como una pila de fichas de dominó en la cual uno simplemente hace caer la primera y todas las otras caen una tras otra.
Es una invitación al cambio y quien la ejerce, o sea, el que está invitando, necesita tener motivación. O sea, yo necesito tener interés en lo que voy a hacer. Me tiene que gustar. No es simplemente que me están pagando para hacer algo, sino que es algo que yo he decidido hacer, tengo interés y me gusta. Y ojo, no es que me guste ver personas que están sufriendo, es que me gusta el proceso de invitarlas al cambio y me apasiona la posibilidad que las personas puedan pensar por sí mismas y lograr sus cambios y sus logros. Requiere bienestar, y ahorita vamos a ver en qué consiste el bienestar. Y por supuesto necesito capacitarme, ¿no? Entonces es una confluencia de interés, bienestar o salud mental y capacitación. No es suficiente ser un individuo sano, tengo que capacitarme. No es suficiente capacitarme, tengo que tener bienestar. Y no es suficiente capacitarme y tener bienestar, sino que también necesita gustarme. No es que en esta terapia probablemente tenga estatus, probablemente pueda hacer práctica privada, probablemente tenga una gran cantidad de personas que vengan, ¿no? Esos serían elementos conexos que no son los fundamentales. ¿Para qué? Para afrontar y contactar en un vínculo genuino a personas o familias que están en crisis. Y esto implica, como acabo de decir, una vinculación, una relación genuina de que quiero ayudarte, y por eso es que está todo lo anterior en la palestra, y generando condiciones o límites, que en psicoterapia se llama el contrato, que en pocas palabras es un acuerdo con las personas en dos grandes áreas. Un área clínica que es en qué estás dispuesta tú a colaborar, participar y cambiar, y en qué cosa estoy dispuesto yo como terapeuta a ayudarte. Hay que poner límites, ¿no es cierto? Y esto lo que va a facilitar es la readaptación de la persona, la familia en crisis, el crecimiento para poder encontrar un nuevo equilibrio y, por supuesto, la resolución de esa crisis o de ese problema. El elemento fundamental aquí entonces es contacto genuino y establecer límites adecuados en el proceso psicoterapéutico. Muchas veces los maestros de psicoterapia nos dicen, si que hay 3 prohibiciones en la psicoterapia, que en general tendría que ser para cualquier contacto profesional persona, es no pensar por el otro, para respetar su autonomía, no hacer cosas que no te gusten, y ahí va justamente el bienestar, y no hacer más de lo necesario, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo necesario, doctor? Lo necesario es aquello que va a facilitar el crecimiento o la decisión de la otra persona. Si yo comienzo a hacer cosas por el otro, reemplazando su capacidad de decisión o de acción, lo que voy a terminar haciendo es una relación de enganche. Y de hacerse dependiente a otras personas o a sus problemas, se va a hacer dependiente al psicoterapeuta, y eso es cambiar mocos por babas, ¿no es cierto? Entonces, contacto genuino y límites. Y para poder establecer un contacto genuino y poner límites adecuados, necesitamos estas características. ¿Cuál es el objetivo de la psicoterapia? Es una invitación a redecir, otra vez, doctor, con la invitación, así es, hasta el cansancio, es una invitación. Yo no cambio a nadie, yo no mejoro a nadie, yo no curo a nadie, yo lo invito. Invito a que pueda considerar una nueva perspectiva sobre su problema. Lo invito a redecidir para que logre el cambio. ¿Y cómo? En una relación interpersonal empática. Muchas veces cuando hay poco que decir, la calidad de la relación que establecemos con las personas o con las familias con las cuales estamos en contacto ya es un modelo de cambio, ¿no? Muchas veces en una terapia de pareja vemos de que están, a pesar de que ponemos límites, muy, cada uno en su perspectiva, criticando, se queja mutua, y uno se mantiene respetuoso, interviene con una persona, le dice al otro, espérese por favor, vamos a hablar primero de esta manera, cuál es su responsabilidad. Y claramente, pues no, uno termina agotado por el esfuerzo, pero muchas veces la familia dice, doctor, increíble, ¿no? ¿Qué paciencia tiene usted, ¿no? Y eso ya es una manera, aunque uno no haya podido hacer nada, entre comillas, para poder mejorar esa invitación al cambio, es la perspectiva de que no todos van a reaccionar con fastidio, con cólera, que no los vamos a rechazar porque ellos tengan un problema, pero que tampoco vamos a permitir que trasladen esa discusión de su casa a la terapia.
Entonces, invitar a redecidir, perdón, en una relación empática. Y ojo que lo empático es ponerme en tu lugar, pero no necesariamente estar de acuerdo contigo, ¿no? Yo puedo estar muy empático con un asaltante, pero no estar de acuerdo con él. ¿Cómo es eso, doctor? Una persona me está asaltando, me acaba de poner un cuchillo en la zona de la garganta. Entonces yo me pongo empático y digo, ¿qué quiere esta persona? ¿Quiere mi dinero? ¿Le importa mi vida? No le importa. ¿Le importa que mi familia se va a poner triste si me mata? No le importa. ¿Qué quiere? Mi plata. Toma la plata y no me hagas daño. Me puse empático. Apenas se va, voy y lo denuncio, por supuesto, pues no, porque he cometido un delito, me ha hecho un asalto. Pero si yo no me pongo empático y digo, a mí no me vas a robar hoy el ladrón de 3x4, lo que voy a terminar es con el cuchillo incrustado en la garganta. ¿Qué criterios tenemos para esta invitación a la redecisión? Dos, bien sencillitos. Criterio de realidad y necesidad. ¿Qué significa la realidad? Lo que está sucediendo, no lo que me gustaría que pase, no lo que mi fantasía me plantea. Hace una semana estaba conversando con una pareja en la cual la dama se quejaba mucho que su pareja no le daba afecto, que no era cariñoso, que no le daba su lugar. Y conversando resulta que desde que eran enamorados eran así. Entonces, la realidad es que esto ha sido siempre así. Y lo que tenía la dama era una imagen en su cabeza fuera de la realidad, la fantasía. Ella quería que él fuese así, pero él nunca fue así. Entonces, tenemos que trabajar en función del problema. ¿Qué es lo que nos dicen cuando tenemos un artículo de investigación por realizar? Define bien el problema. Si te equivocas definiendo el problema, ya tu investigación se va al caño. Igualito es en la psicoterapia. No lo que me gustaría, no lo que pasó antes en la realidad. ¿Qué está sucediendo ahora? Y el segundo criterio es de necesidad. Necesidad significa qué es lo que en este momento yo necesito. No qué cosa me gustaría, sino qué necesito. Entonces, una relación de una familia en la cual el esposo consume mucho licor y la esposa se queja constantemente. Entonces, el esposo ya sabe la realidad que hay un problema. El esposo ya sabe que cada vez que toma hay discusiones. El esposo ya sabe que le tiene consecuencias desfavorables en su trabajo. Ya sabe que su hígado está mal porque acaba de ir al médico. O sea, ya vio la realidad. Pero cada vez que llega, su esposa le abre la puerta, lo deja entrar al cuarto, lo arropa y al día siguiente, renegando y quejándose, pero le sirve el desayuno. Le dice, oye, que tú eres un mal ejemplo para tus hijos, mira que llegas borracho. Y mientras va diciéndole eso, le va sirviendo el desayuno. Y sigue diciéndole, tus hijos van a aprender un mal ejemplo de que eres igual que tu padre, ya me decía mi mamá que no me case contigo, y mientras va haciendo, le va haciendo el sándwich de pan con mantequilla. Entonces, ¿qué necesidad tiene esta persona de cambiar? Claro, ustedes dirán, pero que me están riñendo, ¿no? Pero bueno, igualito tengo desayuno, igualito tengo cama, igualito tengo esposa. Entonces, estos dos criterios son fundamentales en la psicoterapia. Y esto es fundamental que el psicoterapeuta lo vea. O sea, él mismo tiene que reflexionar sobre sí mismo si está en la realidad o en la necesidad, ¿no? Por eso dijimos hace un momento, ¿no? El psicoterapeuta, el terapeuta no debe hacer más de lo necesario. Y ese es el criterio de realidad. Y tiene que identificar realmente cuál es lo necesario, ¿no? Yo como psicoterapeuta puedo coordinar intervenciones de trabajo social, puedo coordinar que pueda asistir a un servicio de apoyo social o que vaya a un centro de emergencia mujer, puedo dar la información, canalizo, pero yo estar llamando a la trabajadora social, yo mandarle un email, yo acompañar a la persona para que vaya, ya estoy comprometiendo mi límite y estoy dejando que se traspase una frontera que lo que va a terminar es cargándome a mí. Y va a hacer que se mantenga ese esquema de que la otra persona es inútil por hacerlo por sí misma, ¿no es cierto? Entonces todos ustedes tendrán una experiencia ahora que están haciendo las capacitaciones virtuales y probablemente van a esbozar una sonrisa. Ustedes están en su centro de salud mental comunitario, hacen su difusión, tal enlace, ponen el enlace y después, ¿cuál es el enlace? O ponen el enlace en el afiche, por favor, ¿me lo pueden mandar tipeado? O sea, como que si las personas no fuesen capaces de hacer las cosas por sí mismas. Entonces, algunos se ponen a renegar y les contestan, ¿no? ¿Para qué, no? Déjenlo ahí nomás. Si tiene interés, él mismo tipeará. Si tiene interés, buscará en el afiche, ¿no? Porque para el esfuerzo que uno hace poniendo todos esos datos, se requiere un mínimo esfuerzo del otro. Si nosotros le damos todo masticado a la persona, estamos haciendo más de lo necesario. Y esa persona tenga la seguridad que nunca va a cambiar.
va a seguir en sus relaciones de dependencia, en sus relaciones competitivas, sin ningún cambio. Y esto es lo que nos va a ligar al bienestar. Y para esto, para tener este criterio de realidad y necesidad, para lograr el bienestar, para invitar a residir a una persona en una relación empática, necesito supervisión porque yo no me estoy viendo. Y un feedback constante. Por supuesto que una técnica que hacen los terapeutas experimentados es preguntarle a la persona, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido mi intervención? ¿Consideras que lo que he hecho te puede ayudar? Eso es un buen criterio, pero está sesgado, porque si ha hecho una relación complementaria con la persona a la quien está ayudando, le va a decir sí, 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 ¿no? En cambio, una persona que está supervisando y que no tiene ningún interés en generar una valoración positiva o negativa de malo o bueno, sino de facilitar un cambio, podrá ser muchísimo más imparcial en ese sentido, ¿no? Entonces, la autopsicoterapia pues podría valer cuando no había procesos, ¿no? Freud menciona que él mismo se psicoanalizó, ¿no? Pero ahora en estas alturas pues no necesitamos pretender que podemos hacer todo solos, ¿no? Entonces necesitamos una mirada externa. Y es más, toda escuela psicoterapéutica que sea seria, en los congresos donde se tiene, siempre hay un tema que se llama supervisión. Hasta los individuos más experimentados cada año, cada 5 años tienen que pasar una ronda, un board que le dicen, ¿no? De evaluación. No es un examen específicamente, pero conversan sobre las cosas que han tenido dificultades, qué conflictos han tenido, qué problemas han desarrollado en su ejercicio psicoterapéutico. Y reciben ayuda no solamente de los más experimentados mayores, sino también de algunos terapeutas que podrían tener más conocimiento del tema porque han trabajado más con ese tipo de familias o de personas, ¿no? Entonces, acá es donde viene la importancia de la supervisión, de la tutoría o de la propia psicoterapia. Y acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Estamos hablando y englobando psicoterapia para psicoterapeuta, pero podríamos dividir dos cosas, ¿no? La psicoterapia para él, para mejorar algo que él necesita en sí mismo, en sus relaciones, y una supervisión psicoterapéutica. Lo primero es más profundo, obviamente. Lo segundo ayuda más para el ejercicio profesional. Si complementamos los dos, lo más probable es que tenga una conjunción de bienestar que me va a ayudar no solamente para la psicoterapia, sino para mi vida personal y relacional. Entonces, y acá tenemos lo que les dije hace un momento. Les presento el modelo propuesto por el doctor Rafael Junchaya, maestro de generaciones de analistas transaccionales en el país, que plantea que hay 6 componentes del bienestar como modelo. ¿Cómo podemos decir que una persona tiene bienestar? Porque tiene 6 componentes. El primero de esto es que esta persona se autoprotege emocionalmente. ¿Qué significa eso? Que acepto mis errores, los reconozco y sigo adelante. En lugar de criticarme y decir qué tonto, qué descuidado, por qué me pasa esto, siempre lo mismo, para qué acepté este trabajo, por qué es que pasa esto, si no hubiera hecho lo otro, digo, ya, está bien, me equivoqué. A la próxima lo hago mejor. Necesito tener más cuidado, sigo adelante, me protejo, ¿no? Nadie va a mejorar criticándose ni azotándose mentalmente. Y si alguno de nosotros lo hemos hecho en algún momento, sabemos lo desagradable que es uno mismo estar criticándose. Segundo componente, valorar los recursos que uno tiene en ese momento, ¿no? Conocido como autoestima. Y ojo que la autoestima no es conformarse, ¿no? La autoestima es valorar lo que tengo, ¿no? O sea, si yo tengo una lesión en la médula y me quedo sin movimiento de piernas, nada gano lamentándome por ya no mover las piernas. Tengo que valorar mis brazos para con mis brazos mover las ruedas de la silla de ruedas. Y eso que valoro me va a permitir después tener una mejor movilidad, una mejor disposición para poder afrontar lo que viene. Me ayuda a adaptarme, ¿no? Entonces la autoestima es valorar lo que tengo. Y ojo que tampoco es el concepto de querer todo lo que tengo, ¿no? Porque puedo tener defectos y esos defectos son los que ya es valorar los recursos positivos que tengo y aprender a reconocerlos. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de profesionales de salud que cuando se les dice qué habilidades tienen, comienzan a decir sus defectos y minimizan las habilidades que tienen? Es impresionante, ¿no? Pareciera que hay que sacarle con cucharita las cosas porque creen que eso es ser vanidoso, porque creen que eso es ser
egocéntrico o narcisista. No, hay que valorar lo que uno tiene. Obviamente, la asesoría, un proceso terapéutico ayuda para diferenciar qué cosa estoy sobrevalorando y qué valoro de manera adecuada, ¿no? Un tercer componente es la autonomía, que es en esencia hacerme responsable de mis acciones, ¿no? Ya varias veces hemos escuchado muchas de estas expresiones. Tú me haces enojar, por tu culpa se me cayó tal cosa, si no hubiera sido por ti. Y muchas veces ya hemos comentado en estas asesorías que no es que tú me haces enojar, sino que yo decido molestarme con lo que tú dices. No es que tú me hiciste hacer caer, sino que yo me distraje viéndote a ti. Ay, doctor, pero nadie es un robot para pensar en eso. Efectivamente, pues uno necesita desaprender esa manera de echar la culpa al resto o a sí mismo, autoprotegerse y hacerse responsable de lo que sucede, ¿no? No es que llegué tarde, sino que no tomé la precaución para levantarme temprano. Pero ¿y cuando voy en un micro y se pincha la llanta, acaso yo soy culpable de la llanta? Lo que eres responsable es de entender que si vas en un servicio público hay la posibilidad que eso suceda. Entonces puedes llamar por teléfono y avisar de que había un imprevisto o levantarte más temprano o ir en un servicio que sea más seguro. ¿Por qué? Porque el servicio informal probablemente no tiene revisiones técnicas adecuadas y las llantas no estén de manera adecuada. Pero siempre puede haber una situación de que se pinche la llanta por un clavo o sea una combi nueva, efectivamente. Entonces, uno calcula y ve alternativas. ¿Qué puedo hacer si en ese momento se pincha la llanta? No, pues yo no voy a estar gastando en un taxi para irme al trabajo por lo poco que me pagan. Ya, ahí está pues nuevamente el malestar, ¿no? El hacer las cosas por obligación. La autonomía es hacerme responsable. Y hay cosas que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlar mi reacción. Ejemplo, terremoto. Yo no puedo cambiar el terremoto, pero lo que sí puedo hacer es reaccionar de manera calmada y protegerme. Sin planificación, sin priorizar, organizar, realizar cambios, no voy a conseguir nunca nada consistente en la vida. Por lo tanto, es un componente fundamental del bienestar. Aprender a priorizar, identificar lo que realmente necesito hacer es fundamental. Muchos de nosotros, a pesar de tener muchos estudios universitarios, a veces tenemos 3, 4 problemas y nos hacemos un mundo. Cuando lo que tenemos que hacer es abordar un problema a la vez. Un problema a la vez. No, pero es que tengo 2 problemas. Sí, pues primero uno, después el otro. Pero tendrás que priorizar, ¿no? Porque si ves los dos a la vez, lo que vas a terminar es inundado. Te organizas, realizas los cambios y sigues con el proceso. Quinto componente, obvio, disfrutar lo que uno hace. Y disfrutar es darse el permiso de hacer cosas que te gustan, no obligarte a hacer cosas porque alguien lo dice o porque chamba es chamba, porque la plata lo necesita. Y como ya hemos dicho, disfrutar no es estar riéndose, ¿no? Uno puede terminar una jornada de trabajo intensa muerto físicamente. Se va, se duerme y al día siguiente se levanta y otra vez con motivación me voy. Aunque el cuerpo está cansado, voy a hacer algo que yo he decidido y que a mí me gusta. Finalmente, todo esto se conecta con las relaciones nutritivas que uno establezca con respeto, con confianza y con empatía, ¿no? Respeto es poner límites, confianza es llegar a acuerdos y empatía, entender la posición del otro, que tiene su razón, pero no por eso voy a intentar cambiarla, ni tampoco voy a adaptarme si es que no me gusta. Entonces, todos estos componentes, perdón, se interrelacionan y el resultado es el bienestar, ¿no? Si yo me autoprotejo, valoro lo que tengo autonomía, me organizo, disfruto y tengo relaciones personales nutritivas, lo más probable es que tenga bienestar. Como ustedes comprenderán, en el colegio ni en la universidad te enseñan a hacer esto, así que es un proceso que requiere constante autoobservación. ¿Y qué cualidades necesitamos para ejercer psicoterapia? Estamos hablando que todo esto tiene que ser procesado en una condición de bienestar. En la psicoterapia yo necesito proteger a otra persona. Por eso es que hablamos hace un momento de la autoprotección. Yo no puedo proteger a nadie si yo mismo no me protejo. Y estamos hablando de una protección emocional que significa cálmate, puedes hacer una pausa, entiendo que te sientes triste, estás molesto, valido lo que está sucediendo, ¿no? Y le doy permiso para cambiar, ¿no? Tú puedes hacerlo. Empieza por algo pequeño. Date cuenta de las condiciones, date cuenta de las consecuencias, date cuenta de los resultados de lo que está sucediendo. ¿Es algo que quieres hacer? No. Entonces, haz algo distinto. Le estoy dando permiso.
Y esto que parecería solo un decir es algo fundamental y potente, porque muchas personas cuando han sido niños no han tenido permiso de sus padres. Sus padres con muy buena intención lo que les han dicho es, haz esto. Le dan una orden, no le están dando permiso. No le dan permiso de jugar lo que quiere, estudiar lo que quiere. ¿Cuántas personas ustedes conocen que han estudiado algo porque sus padres han influenciado en ellos? ¿Y cuántas personas hacen cosas que no les gustan porque, bueno, hay que hacerlo? Y el tercer componente, que es la potencia de la intervención, está dado por la capacitación y la experiencia. Entonces, una psicoterapia plantea que yo ejerza protección, que dé permiso y que sea potente. En lugar de hablar 30 cosas, una sola intervención, una invitación al cambio, un comentario que puede ser motivador, puede desencadenar toda esa fila de reacciones de bienestar. Y esto, en su conjunto, es lo que establecemos en el contrato terapéutico. Y todo este proceso necesitamos reflexionarlo continuamente desde el punto de vista de cómo lo hago, qué errores estoy cometiendo en algunas sesiones, qué parte es en la que yo estoy poniendo mis propios bloqueos emocionales o mis propios problemas relacionales de mi familia de origen, de mi contexto de origen, y que está interfiriendo, sin que yo lo desee, aunque tenga buena intención con este proceso. Por ejemplo, ¿no? Si estoy frente a un agresor y estoy haciendo el proceso de psicoterapia, ¿no? Psicoterapia para personas que tienen reacciones violentas, ¿no? Si yo estoy pensando que es alguien inhumano, es un agresor, es alguien que tiene que ser castigado, no lo voy a proteger, no le voy a dar permiso. Por más que tenga una potencia, por una intervención muy potente de relajación, de control de impulsos, mi relación, mi calidad genuina de intervención no va a ser ni protectora ni de permiso. Entonces, a través de una relación interpersonal empática, la persona que ejerce psicoterapia primero tiene que autoprotegerse, tener autoestima y autonomía, autoconocimiento de lo que está haciendo para brindar protección, permiso y ser potente en su intervención. Y eso es lo que va a facilitar el cambio. Las primeras 3 gráficas, los primeros 3 recuadros, es lo que se trabaja constantemente en el proceso de supervisión psicoterapéutica o en el proceso de terapia personal. Ahora, aquí también es importante mencionar que lo más probable es que si uno se capacita en una escuela de psicoterapia seria y estructurada y en un centro de formación serio y estructurado, le va a pedir que el postulante a ser psicoterapeuta haga su propia psicoterapia. Por esto que estamos conversando. Entonces, de ahí podríamos nosotros diferenciar 2 grandes grupos de psicoterapeutas, ¿no? Psicoterapeutas que son muy hábiles, muy inteligentes y que han estudiado psicoterapia, y psicoterapeutas que serían los verdaderos que han pasado por un proceso de cambio personal y que a su vez han hecho una intervención muy adecuada de capacitación en la psicoterapia. Finalmente, entonces, en el proceso de psicoterapia yo realizo reflexiones de la realidad y se potencia la capacidad de pensar autónomamente, empezando por mí, de tal manera que voy a facilitar que otros lo hagan también. De la misma manera, diferencio las emociones que corresponden al estímulo actual, a lo que pasa ahora, de lo que viene de situaciones pasadas o de los temores que podría venir de situaciones futuras. Ya hemos visto que el criterio de realidad es importante. Identifico nuevas formas de concebir o de realizar acciones en un ambiente de protección emocional. Y reconozco la posibilidad de hacer cambios importantes, asumiendo las consecuencias que esto genera. El proceso de cambio para muchas personas es experimentado como que se les mueve el piso, como que no tengo ningún tipo de reacción, es como si me siento desnudo, es como que no estoy preparado para esto. Por eso es que hay mucho temor, porque es desaprender lo que he dado sentido a mi vida. Toda mi vida yo he aprendido que la vida es así. Que se remueva todo eso es como que si en determinado momento, como en un sueño extraño, el piso se caiga y uno comienza a caer. Y esa sensación es absolutamente desagradable para la mayor cantidad de personas. Solo en un ambiente de protección emocional genuino, la persona se dará el permiso de confiar y de esa manera será posible el cambio. Entonces, no es fácil este proceso.
Hay que diferenciar la psicoterapia de los cambios cosméticos o superficiales, ¿no? Entonces, muchas personas podrían decir, ya cambié, ¿no? Pero en realidad siguen manteniendo el mismo tipo de relación. Por ejemplo, una persona que dice que antes golpeaba a sus hijos, pero ahora no los golpea, sino que les grita. Es lo mismo, ¿no? Una persona que dice que antes era celosa y que a cada rato revisaba el celular, dice ahora ya no es celoso, ya me controlo, doctor, ya no le reviso el celular. Pero cuando no está, pucha, que siento ansiedad. Claro, evidentemente, según un modelo conductual, hay una mejora evidente, pero el patrón sigue igual, no se ha cambiado. Y lo que va a hacer es acumular tensión y después va a terminar explotando la situación. Ventajas entonces de hacer psicoterapia siendo uno psicoterapeuta inclusive. Entender la psicoterapia como un proceso de facilitación y autoconocimiento. Una de las cosas que puede pasar también con un psicoterapeuta experimentado, si es que está en un ambiente, en un contexto que no es el más favorable, puede haber habituación, acostumbramiento, entrar en rutina, ¿no? Ay, otra vez tengo que hacer, otra vez voy a ver lo mismo, ¿no? Y eso necesita un proceso de reflexión y ver cómo remotivarse o decidir salir de esa área porque no le conviene. Recuerden los 3 no, ¿no? No pensar por la otra persona, no hacer más de lo necesario, no hacer cosas que no te gusten, ¿no? Pero ya me comprometí, yo le dije al jefe que me iba a quedar 2 años aquí. Pero si estás en una condición inadecuada, estás en una situación desventajosa, no te sientes bien, regresas molesto a tu casa, terminas recontracargado, ¿no te parece una opción el reflexionar sobre un cambio? Autoobservación y reflexión constante. ¿Para qué? Para generar una libertad, darse uno mismo el permiso de respetar los procesos del otro. En lo anterior de la autoobservación implica qué hago, qué siento, qué pienso, para qué pienso, para qué siento, para qué hago esto, ¿no? Recuerden también que esta pregunta es fundamental, ¿no? Más que el por qué o el qué, es el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, ¿para qué estoy en esta sesión, no? Para que me den el certificado, sería una motivación bastante lícita y adecuada, pero no adecuada para trasladarlo a un bienestar, ¿no? No, pues que con el certificado me da nada el trabajo, doctor. Sí, pues, pero eso es una mediatización, ¿no? Estoy aquí ¿para aprender qué, no? Vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Ahorita, en este momento, ¿no? Antes, cuando estábamos en la atención presencial, las cosas eran mejor. Sí, pues, pero ahorita no estamos en la atención presencial. Pero es que la atención por internet es lo mismo, no es el mismo contacto. Completamente de acuerdo. Adáptate. No, pero es que la tecnología, a mí no me gustan esas cosas. Adáptate. Y si no te gusta, lo dejas. No, 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 pues mi sueldo, ya, entonces adáptate, ¿no? Es la realidad, pues, ¿no? Aquí y ahora. De acá a un momento, cuando haya otra variación, lo podrás hacer distinto, ¿no? Y disfruta las cosas que se hacen. Si finalmente no te agrada, bueno, nadie está obligado a hacer cosas que no quieren, pero necesita uno asumir que hay cosas que no va a poder cambiar, ¿no? La pandemia no va a cambiar porque un adulto mayor esté desesperado por salir a caminar. Hay que ver alternativas en la familia de cómo facilitar una ayuda, una atención que no implique un riesgo. Y evidentemente eso también es algo importante que reflexione el terapeuta, ¿no? Sobre su propio proceso, sobre lo que está haciendo. Muy bien, eso es lo que traje a ustedes para compartir. Nuevamente menciono a Mahatma Gandhi cuando dice, si quieres cambiar al mundo, cámbiate primero a ti mismo, ¿no? Este es el correo del departamento. Aquí está el Facebook y el YouTube para quienes quieran acceder a todas nuestras grabaciones y las presentaciones. Eso es todo en cuanto a la presentación. Muchas gracias